Cierra los ojos. Cuando piensas en piratas, ¿qué ves? ¿Ves a Jack Sparrow bebiendo ron en un puerto exótico? ¿Quizás un galeón español lleno de oro bajo el sol? Olvídalo. Esa es la fantasía de Hollywood. Hoy vamos a sumergirnos en la realidad más oscura. La verdad que ni las películas de Disney se atreven a mostrar. Imagina esto. Estás a 3 días de navegación de la civilización. No tienes mapas. Tu antiguo capitán te ha traicionado, dejándote en un montículo de arena y palmeras. Tienes un puñado de provisiones, si tienes suerte, y cero esperanza de que alguien te encuentre. Esto era el castigo más temido de los piratas. Ser abandonado, o como ellos lo llamaban, ser marooned, en una isla desierta. ¿Cómo diablos, en medio del vasto e implacable Caribe, lograban sobrevivir? A lo largo de los próximos 30 minutos, desmantelaremos el mito de las playas de arena blanca y el coco fácil. Vamos a explorar las habilidades reales y brutales que convertían a un pirata condenado en un superviviente. Analizaremos las técnicas cruciales, desde el truco más ingenioso para encontrar agua dulce en un entorno salino, hasta cómo cazar con herramientas improvisadas y cómo evitar que la soledad te vuelva completamente loco. ¿Comer tu dientidor? ¿Alguna vez has pensado de dónde sacaban el agua potable los piratas después de meses en el mar? La respuesta es sorprendente, y la revelaremos en el capítulo 4. Para entender la supervivencia, primero hay que entender la amenaza. Ser abandonado no era solo un castigo, era una advertencia. Los códigos piratas, como el famoso de Bartholomew Roberts, a menudo estipulaban el abandono como pena por deserción, robo a compañeros o cobardía en combate. Esto significa que los supervivientes no eran precisamente Boy Scouts preparados. Eran hombres violentos, a menudo heridos, y obligados a enfrentarse a un enemigo mucho más grande que la Marina Real, la naturaleza pura. Piensa en Alexander Selkirk, el hombre real que inspiró la historia de Robinson Crusoe. Pasó 4 años y 4 meses completamente solo. Su historia no fue un picnic, sino una lucha diaria contra la depresión, las ratas y la desesperación. Pero, ¿quién tenía el poder para dictar una sentencia tan cruel? ¿Qué clase de traición terminaba con un hombre solo frente a la inmensidad del océano? Para comprender el verdadero terror de esta condena, debemos explorar las leyes no escritas del mar. Acompáñanos en el capítulo 2, donde desvelaremos la oscura historia de por qué un pirata era abandonado y qué tan rápido podía su capitán volverse contra él. El peligro de ser abandonado. ¿Por qué y quién? En nuestro capítulo anterior, planteamos la pregunta: ¿qué crimen era tan atroz en un barco pirata como para merecer la condena a muerte por inanición? La respuesta se encuentra en los pilares mismos de la vida pirata, pilares que eran sorprendentemente democráticos y violentamente protectores. Ser abandonado no era una decisión caprichosa de un capitán tirano. Era la ley. Los piratas operaban bajo artículos de acuerdo, un código de conducta votado por toda la tripulación. Estos códigos definían la distribución del botín, las reglas de juego y, crucialmente, los castigos. El abandono era la pena máxima, reservada para crímenes que amenazaban la cohesión del barco. Por ejemplo, en el Código de John Phillips de 1724, el abandono se aplicaba a cualquiera que se quedara dormido en guardia o abandonara su puesto en combate. Pero había delitos aún peores. El robo de un compañero, a menudo castigado con un disparo en la cabeza, o si había compasión, con el abandono. También la deserción o la cobardía, intentar escapar antes de la batalla o negarse a luchar. La lógica era simple. La disciplina era la única cosa que mantenía a flote un barco fuera de la ley. Romper la disciplina equivalía a hundir la nave.
La ejecución era fría y metódica. Después de que el voto de la tripulación condenara al pirata, se le despojaba de su arma principal para evitar un último acto de venganza. Se le llevaba a la isla desierta. Sus pertenencias se limitaban a lo esencial para el tormento. Una pistola cargada de pólvora para que pudiera defenderse una sola vez o para un último acto de desesperación. Y quizás un pequeño barril de agua o ron, una ironía cruel. Pero el abandono era más común como castigo por el crimen más grave de todos, el motín. Capitanes como Barbanegra o Bartholomew Roberts tenían que ser brutalmente efectivos para mantener el orden. Si un pirata intentaba socavar la autoridad, era abandonado. La tripulación lo dejaba varado y se alejaba lentamente, disfrutando de la vista de su antiguo compañero gritando en la playa, sabiendo que la naturaleza, el sol y la desesperación terminarían el trabajo que ellos no quisieron terminar con su espada. El mensaje era inconfundible. Cuando el barco se perdía en el horizonte y el silencio se apoderaba de la isla, el castigo había terminado. Comenzaba la segunda fase, la lucha por la vida. El pirata, antes un depredador del mar, ahora se convertía en la presa más vulnerable. Lo único que tenía a su favor era una mente aguda y, con suerte, el entrenamiento brutal que la vida en el mar le había dado. El instinto de supervivencia se activaba. ¿Cuál era su primer movimiento? En el capítulo 3 analizaremos los primeros 24 cruciales, el momento en que un hombre decidía si viviría o se rendiría. Primeros momentos cruciales. Evaluar el entorno. El barco se ha ido. El silencio es la única respuesta a los gritos desesperados. Para el pirata abandonado, el castigo más duro no es la soledad, sino la necesidad inmediata de anular el pánico y pensar con claridad. En el instante en que la última vela desaparece en el horizonte, comienza la regla de 3, la ley no escrita de la supervivencia. 3 minutos sin aire, 3 horas sin refugio en condiciones extremas, 3 días sin agua, 3 semanas sin comida. De todas ellas, el agua es ahora el enemigo número 1. El primer movimiento es crucial, la evaluación. Un pirata no se sienta a lamentarse, se mueve. El primer objetivo es alejarse de la línea de la marea alta y buscar un punto de vista elevado. Es necesario saber si la prisión es una isla pequeña y plana o una masa de tierra lo suficientemente grande como para albergar una fuente de agua permanente, como un río o un estanque. Esto requiere subir a la parte más alta para obtener una visión de 360 grados. Mientras se mueve, el superviviente debe leer la isla como si fuera una carta de navegación. ¿Hay vegetación? Las palmas y los manglares son buenas señales, pues indican una base de recursos, aunque los cocos maduros son un arma de doble filo. Sí, son alimento y bebida, pero recolectarlos gasta energía preciosa, y el agua de coco, en exceso, puede ser laxante, agravando la deshidratación. Lo que realmente se busca es evidencia de vida. Hay rastros de animales, posiblemente cabras salvajes o cerdos, dejados por exploradores anteriores. Hay aves, especialmente las que se posan en el interior de la isla al atardecer. Las aves suelen beber agua dulce antes de anidar. Buscar zonas de vegetación más exuberante, que podrían señalar la presencia de agua subterránea, o formaciones rocosas que pudieran contener bolsas de lluvia. Una vez que se ha realizado la inspección preliminar desde la altura, el pirata debe tomar una decisión táctica. ¿Dónde establecer el campamento base? Hay 2 escuelas de pensamiento. La playa, abierta y visible, es ideal para la señalización y el rescate, pero ofrece poca protección contra el sol, el viento o los depredadores. El interior, por otro lado,
ofrece mejores recursos de construcción para el refugio, más oportunidades de encontrar agua y está más protegido. La mayoría de los supervivientes experimentados eligen un compromiso, un lugar justo en el límite entre el bosque y la playa, que ofrece acceso a la madera y la privacidad, pero sigue siendo visible para los barcos de paso. La primera noche es la más peligrosa. El miedo y la vulnerabilidad mental están en su punto máximo. El pirata debe encontrar un refugio temporal antes del anochecer, aunque sea un hueco en la roca o un simple dosel de hojas. La primera tarea ha sido completada. La isla ha sido mapeada mentalmente. Ahora, la siguiente, la más crítica, debe comenzar de inmediato. ¿De dónde vendrá la vida? En el capítulo 4 desvelaremos las ingeniosas técnicas que los piratas usaban para encontrar la única cosa que no podían vivir sin ella: el agua. La búsqueda del agua potable, una prioridad absoluta. Si los primeros 24 horas definían el campamento, los siguientes 2 días giraban exclusivamente en torno a una obsesión: el agua. 3 días sin ella era el límite fatal. Los piratas, a diferencia de los marinos mercantes, a menudo carecían de conocimientos avanzados de navegación, pero su vida de dureza les había enseñado a leer el entorno de forma instintiva. La estrategia más obvia era la recolección de lluvia, usando piezas de lona rasgada de su ropa, cascos o cualquier recipiente que se les hubiera permitido llevar, como el cruelmente irónico barril de ron. Intentaban recoger el agua del rocío o de las tormentas repentinas. Pero depender del cielo era una apuesta mortal. El pirata necesitaba un plan más fiable. Aquí entra en juego el conocimiento botánico empírico. El árbol del coco, como mencionamos, era un recurso mixto. El agua del coco verde era pura y nutritiva, un salvavidas a corto plazo. Pero el agua de coco maduro contenía altos niveles de aceite y electrolitos que, si se consumía en exceso sin ninguna otra fuente de hidratación, podía acelerar la deshidratación. El pirata debía ser juicioso. La clave real estaba en el subsuelo. Los piratas experimentados buscaban cuevas o áreas protegidas de roca caliza en las que el agua de lluvia se filtraba a través de la piedra, creando pequeñas piscinas de agua dulce. Esta era agua de lluvia filtrada naturalmente y a menudo potable. También estaban atentos a las piscinas de marea que se llenaban en la playa. Pero ojo, la clave era cavar. Muchas veces, si se excava un pozo de marea justo por encima de la línea de marea alta, el agua dulce, que es menos densa, flotará sobre el agua salada. Un pirata debía cavar el pozo y esperar pacientemente a que se filtrara agua. Luego beber la capa superior con cuidado, dejando la sal debajo. Esta técnica ingeniosa era un salvavidas. Y no olvidemos el recurso biológico. Las aves, como indicamos en el capítulo anterior, eran un indicador fiable. Seguir a los pájaros hacia el interior de la isla al atardecer a menudo conducía a un manantial o arroyo. Además, muchos piratas conocían el secreto del cactus barril, aunque no era endémico del Caribe, que almacenaba grandes cantidades de líquido que, aunque desagradable, era vital. Finalmente, y el más desesperado, era el truco de la destilación solar. Usando una hoja grande o un trozo de tela sobre un agujero en la arena con un recipiente en el centro, el calor del sol evaporaría la humedad del suelo y de las plantas, condensando el agua pura en la parte inferior de la hoja. Lento, pero puro. La supervivencia del pirata dependía de esta mezcla de astucia, conocimiento de la flora local y paciencia brutal. Con el agua asegurada, al menos por ahora, el pirata podía pasar a la siguiente fase de su lucha. Como Pitat Telo, Neotrablea ya llegó.
En el capítulo 5 exploraremos las técnicas de caza, pesca y recolección que mantuvieron vivos a estos náufragos. Alimentos, pesca, caza y recolección. Con la fuente de agua, el pirata ha comprado tiempo, pero el cuerpo exige energía. El objetivo ya no es la hidratación, sino evitar la inanición y mantener la fuerza física y mental necesaria para la supervivencia y el eventual rescate. Para el náufrago, la clave es dominar la tríada de la supervivencia en la isla: la pesca, la recolección y la caza. Habilidades que un marinero rudo se veía obligado a perfeccionar rápidamente. La pesca era, sin duda, el método más fiable y constante de obtener proteína. Los piratas podían improvisar líneas de pesca con hilos deshilachados de su ropa, el cordón de sus botas o, si había, las fibras resistentes de algunas palmeras. Para el anzuelo, la creatividad era vital. Utilizaban fragmentos afilados de hueso de animales encontrados, espinas de pescado grandes, o incluso piezas de metal dobladas y puntiagudas de su vestimenta, como hebillas. La pesca en la orilla o en las lagunas interiores, especialmente durante las mareas bajas, era relativamente segura y menos exigente en términos de energía que la caza. Los marineros más ingeniosos sabían cómo construir trampas sencillas, utilizando rocas para crear una barrera que confinara a los peces pequeños al retirarse la marea. Después de la pesca, venía la recolección. El coco, a pesar de su potencial de deshidratación si se consumía exclusivamente, era una fuente vital de calorías y grasa. El pirata experimentado buscaba en las rocas y en los pantanos de manglares un festín proteico fácil: almejas, ostras y cangrejos. Este marisco, abundante y fácil de obtener, debía ser examinado meticulosamente, ya que el consumo de especies venenosas en el trópico podría ser fatal. También se buscaban huevos de aves marinas y tortugas, especialmente al inicio de la temporada de anidación, un premio de alto valor nutritivo. En el interior, la tarea era la más peligrosa y menos predecible: la caza. Muchas islas desiertas en el Caribe tenían fauna introducida por marineros anteriores, como cerdos salvajes o cabras. Cazar estos animales requería paciencia y, sobre todo, herramientas. El pirata, sin un arma de fuego viable a largo plazo, debía fabricar una lanza afilando un palo con un pedazo de piedra afilada o un fragmento de metal recuperado. Esta caza era un juego de alto riesgo y alta recompensa, proporcionando la carne y la grasa esenciales para mantener el calor corporal y la energía durante las noches húmedas. Finalmente, el factor más importante para la seguridad y la salud era el fuego. Consumir carne cruda o marisco sin cocer podía provocar enfermedades debilitantes. Los piratas utilizaban fragmentos de pedernal o el método de fricción, el taladro de arco, que requería inmensa paciencia y coordinación. El fuego no solo cocinaba, sino que también ahuyentaba a los depredadores. Hervía el agua para purificarla, cuando era posible, y ofrecía el primer alivio psicológico, la primera señal de civilización en su infierno natural. Una vez que el pirata había asegurado estos tres elementos, podía centrarse en el siguiente problema crucial: cómo sobrevivir Kanochi y cómo crear la ilusión de permanencia. En el capítulo 6, exploraremos la construcción de refugios y cómo los piratas se defendían de los elementos. Refugio y protección contra los elementos. Una vez asegurados el agua y el fuego, el pirata náufrago debe centrarse en la defensa. Y eso significa construir un refugio. El refugio no es solo protección contra la lluvia o el sol. Es un santuario psicológico, un lugar que proporciona un sentido de permanencia en un entorno caótico. Sin un refugio, el frío de la noche, la humedad y los insectos
pueden agotar la moral y la energía más rápidamente que el hambre. La ubicación, determinada inicialmente en el capítulo 3, debe ser elevada para evitar inundaciones durante las mareas altas o tormentas repentinas. Idealmente, el refugio se construía contra una pared natural, como una roca o una ladera, para reducir la exposición. Los piratas, acostumbrados a la carpintería rudimentaria a bordo, sabían cómo trabajar con los materiales disponibles. El diseño más simple y efectivo era la estructura de inclinación simple, lean-to. 2 horcones clavados en el suelo y una viga horizontal sobre ellos, formando la estructura del techo. A esto se añadían ramas más pequeñas en ángulo, creando una pendiente. Para la cubierta, los materiales variaban. En el Caribe, las hojas grandes y anchas de la palmera, especialmente las hojas de palma de coco, eran ideales. Estas se colocaban en capas, comenzando desde abajo hacia arriba, para que actuaran como tejas, desviando el agua de la lluvia. Una capa gruesa de hojas de palma y hierba seca en el suelo proporcionaba aislamiento crucial contra la humedad. La defensa contra el suelo húmedo era casi tan importante como el techo. Dormir directamente en la arena o tierra mojada aceleraba la hipotermia y el agotamiento. Por ello, muchos supervivientes construían una plataforma elevada rudimentaria con troncos o ramas gruesas, creando una barrera entre su cuerpo y el suelo. Este pequeño esfuerzo aumentaba drásticamente la esperanza de vida. Más allá del refugio físico, estaba la defensa activa. Los piratas tenían que proteger sus escasos bienes y su fuego. Un fuego de supervivencia nunca se dejaba sin vigilancia, y la madera seca se almacenaba meticulosamente bajo la protección del refugio. Además, la presencia de animales introducidos, como cabras o cerdos, significaba que el pirata también podía enfrentarse a depredadores como grandes serpientes o cocodrilos, dependiendo de la geografía del atolón. El refugio se convertía, por lo tanto, en un puesto de vigilancia. El verdadero desafío de la supervivencia en la isla no era luchar contra el entorno de una sola vez, sino mantener el ritmo diario. Las rutinas, el trabajo constante en la mejora del refugio y la obtención de recursos eran un ancla contra la deriva psicológica. Una vez que el cuerpo estaba protegido, la mente se convertía en el próximo campo de batalla. En el capítulo 7 profundizaremos en la mentalidad del pirata, explorando las herramientas improvisadas y las habilidades clave que transformaban a un náufrago en un maestro de la adaptación. Herramientas improvisadas y habilidades clave. El pirata, al ser abandonado, se encuentra en el punto más bajo de la civilización, sin una sierra, sin un cuchillo de acero y con una necesidad desesperada de construir. La mente se convierte en la herramienta más importante, transformando la roca, la madera y los huesos en instrumentos que prolongarán la vida. Este capítulo se centra en el ingenio práctico que convertía a un náufrago en un artesano de la supervivencia. La herramienta más crucial era el cuchillo o hacha improvisada. Aunque la mayoría de los piratas eran despojados de sus armas de acero, si lograban conservar un fragmento de su sable roto, una hebilla grande o incluso el aro de metal de un barril, esto se convertía en su bisturí. Si no, tenían que recurrir a la naturaleza, el canto rodado afilado. A través de la técnica del lascado, golpeando una piedra contra otra con el ángulo y la fuerza correctos, podían obtener un borde lo suficientemente afilado para cortar fibra, desollar animales pequeños o afilar palos. Luego venían las cuerdas y lazos. En el mar, un pirata sabía cómo usar y hacer nudos. En la isla, esta habilidad se trasladaba a la fabricación de cuerdas. Se utilizaban fibras naturales robustas, como las de la palmera de coco o el mangle.
La técnica del trenzado y el retorcido permitía crear cuerdas para construir el refugio, hacer trampas para animales e incluso crear un taladro de arco para hacer fuego, una habilidad que requería una cuerda de alta resistencia. La habilidad para curar y remediar también era esencial. Aunque la mayoría de los piratas no eran médicos, la vida en el mar les había enseñado sobre heridas infectadas y escorbuto. La isla ofrecía una farmacia natural, bayas, hojas y cortezas de árboles. Los supervivientes buscaban frutas cítricas y ciertas hojas verdes para combatir el escorbuto, deficiencia de vitamina C, el gran enemigo de los marineros. Para las heridas, masticar ciertas cortezas con propiedades astringentes y aplicarlas directamente, junto con la limpieza rigurosa con agua de mar o agua dulce hervida, era el estándar de cuidado. Finalmente, estaba la fabricación de armas para la caza. Como se mencionó en el capítulo anterior, el arco y la flecha eran herramientas demasiado complejas para construir de inmediato. La lanza era la solución más simple. Un palo recto y robusto, endurecido al fuego y afilado con la piedra improvisada. Esto requería un esfuerzo físico y la paciencia de un depredador, ya que el fracaso en la caza significaba el retorno al hambre. Este ingenio, esta capacidad de ver un recurso donde otros ven un obstáculo, era lo que separaba al sobreviviente del condenado. Sin embargo, no importa cuán ingenioso fuera el pirata, el mayor desafío residía en el enemigo invisible, el aislamiento que atacaba la mente. En el capítulo 8 exploraremos el factor mental, cómo los piratas luchaban contra la soledad, la esperanza y la resistencia en su prisión de arena. El factor mental, soledad, esperanza y resistencia. El pirata abandonado había superado la triple amenaza física, la sed, el hambre y la exposición a los elementos. Pero la supervivencia, en última instancia, no se gana con un cuchillo improvisado, sino con la voluntad de usarlo. El mayor desafío no era el entorno hostil, sino el enemigo invisible, la soledad total y la erosión mental que la acompañaba. La vida del pirata era inherentemente social, aunque violenta. La rutina del mar, las batallas compartidas y la camaradería del ron creaban un vínculo constante. Al ser abandonado, esta estructura se derrumbaba, dejando un vacío que el silencio de la isla llenaba con ansiedad y desesperación. Para combatir esto, el superviviente debía imponer una disciplina brutalmente autoimpuesta. La rutina era el ancla de la cordura. Los marineros viven según el ritmo del día, la noche y las mareas. El pirata replicaba esto, asignando horas específicas para buscar agua, buscar comida, mantener el fuego y mejorar el refugio. Esta estructura impedía que la mente se hundiera en el caos. La mente, ocupada con tareas concretas, tenía menos tiempo para centrarse en la desesperación o la ira hacia su antiguo capitán. El foco en tareas pequeñas era crucial. El objetivo no era ser rescatado, sino sobrevivir a este día. Esto se manifestaba en proyectos de construcción a largo plazo, como cavar un segundo pozo de agua o tejer una red de pesca más fuerte. Cada pequeña victoria, un pájaro cazado, una rama correctamente afilada, reforzaba la idea de que el pirata tenía agencia sobre su destino, luchando contra la sensación de total indefensión. El factor emocional, sin embargo, era implacable. Muchos de los que pasaron meses o años solos, como el famoso Alexander Selkirk, se vieron obligados a buscar sustitutos de la compañía. Selkirk, por ejemplo, pasó de la desesperación a la domesticación de cabras y gatos salvajes, dándoles nombres y utilizándolos como audiencia para su voz, que amenazaba con atrofiarse. La necesidad de comunicarse, de escuchar la propia voz,
era tan fundamental como la necesidad de agua. La esperanza era, paradójicamente, un arma de doble filo. Una esperanza demasiado fuerte de rescate podía conducir a un colapso total cuando el barco prometido nunca aparecía. El superviviente eficaz adoptaba una esperanza práctica. Trabajo para mi rescate, pero vivo como si nunca fuera a llegar. Esta aceptación estoica alimentaba la resistencia necesaria para seguir adelante, día tras día, hasta que el destino, o un barco de paso, decidiera lo contrario. Con su mente bajo control, el pirata ahora era un maestro de su entorno y de sí mismo. Solo quedaba una cosa por hacer: dejar de sobrevivir pasivamente y empezar a buscar activamente su liberación. En el capítulo 9 descubriremos los métodos que utilizaban para señalar su posición y el arte del paciente pero vigilante esperar el rescate. Señales de rescate y el arte de esperar. Una vez que el pirata había dominado las habilidades de supervivencia física y había establecido una rutina mental para mantenerse cuerdo, el enfoque cambiaba de la supervivencia pasiva a la liberación activa. La isla era un purgatorio temporal, y el objetivo final era escapar. Esto dependía enteramente de su capacidad para captar la atención de cualquier barco que pasara, a menudo navegando a millas de distancia. El método más eficaz y universal de señalización era el fuego. Un fuego de supervivencia constante era esencial, no solo para cocinar y purificar el agua, sino como una baliza. Pero un simple fuego no era suficiente. Los piratas, que conocían bien las rutas marítimas, debían estar listos para convertir ese fuego en una columna de humo visible inmediatamente si se avistaba un punto en el horizonte. Para generar una señal efectiva, el pirata necesitaba crear humo denso y oscuro. El truco no era quemar madera seca, sino añadir materiales que ardieran mal y produjeran gran cantidad de humo, como hojas verdes húmedas, algas marinas o musgo graso. Estos se guardaban secos en el refugio y solo se utilizaban en caso de avistamiento. Durante el día, el contraste del humo oscuro contra el cielo azul era el mejor medio de comunicación. Durante la noche, el fuego brillante en la playa servía como una luz de advertencia inesperada. Otro método crucial era la señalización en la playa. El pirata tenía que crear un mensaje que fuera visible desde gran altura, legible, incluso si un barco estaba lejos. Esto se hacía a través de la creación de las famosas señales SOS o una simple Help. Aunque la palabra no fuera siempre un SOS, la intención era clara. Utilizaban grandes cantidades de rocas de coral blancas para un buen contraste con la arena oscura, o de manera más efectiva, restos de carbón y ceniza del fuego, esparcidos con grandes ramas para formar letras gigantes de al menos $10 a 15 metros de largo. Estas señales se colocaban en la playa abierta, perpendicularmente a la costa para ser más visibles desde el océano. La disciplina del vigilante era tan importante como la señalización. La mayoría de los barcos navegaban con un propósito y una velocidad. Si un pirata solo miraba el océano cada pocas horas, lo más probable es que se perdiera su única oportunidad. La vigilancia constante, a menudo desde un punto de vista elevado, como un árbol robusto, se convirtió en una rutina diaria y agotadora. Este acto de esperar requería la máxima resistencia psicológica mencionada en el capítulo anterior. La esperanza de rescate se reavivaba con cada avistamiento, y el fracaso de cada barco que pasaba sin ver la señal era un golpe devastador. Pero la diferencia entre el náufrago y el pirata era la determinación de este último. No se rendía. Seguiría encendiendo el fuego, mantendría limpias las señales de la playa y esperaría, paciente y preparado, hasta que su vida en el mar pudiera reanudarse. Finalmente, en el capítulo 10,
Haremos un resumen de las lecciones aprendidas de estos extraordinarios supervivientes y cómo estas habilidades forjaron la leyenda del pirata resiliente. Conclusión. Lecciones de los antiguos supervivientes. Hemos llegado al final de la historia. A través de 10 capítulos, hemos desmantelado la fantasía de Hollywood y hemos reconstruido la dura realidad de la supervivencia pirata. Desde el brutal juicio del abandono hasta el agotador arte de esperar el rescate, la historia del náufrago no es una historia de suerte, sino de una resistencia brutalmente forjada por el mar. ¿Qué nos enseña la figura del pirata superviviente? 1. Adaptación implacable. El pirata, aunque fuera un depredador marino, se convirtió en un herbívoro, un pescador o un artesano, dependiendo de lo que la isla ofreciera. No era su fuerza, sino su capacidad de adaptación lo que le salvaba. Vio un recurso donde otros solo veían un obstáculo, convirtiendo la roca en cuchillo y la hoja en refugio. 2. La disciplina es la supervivencia. La rutina autoimpuesta. El ritual diario de buscar agua, mantener el fuego, mejorar el refugio. Era el ancla contra la locura. La supervivencia no es un solo acto heroico, sino una serie de tareas pequeñas y repetitivas que juntas construyen la esperanza. 3. El fuego y el agua. El agua potable era la prioridad absoluta. El fuego, la segunda. Estos dos elementos no solo mantenían el cuerpo vivo, sino que también mantenían viva la mente, ofreciendo el calor y la purificación necesarios para un mínimo de civilización. 4. La resistencia mental. El verdadero enemigo era la soledad. Los supervivientes más exitosos fueron aquellos que entendieron que la mente era su último bastión. Se comunicaban con animales, hablaban solos o se enfocaban fanáticamente en las tareas para evitar que el silencio se apoderara de su alma. La historia del pirata abandonado es, en esencia, la historia de la humanidad en su forma más básica. La capacidad inquebrantable de luchar por la vida, incluso cuando el destino ha dictado el final. El pirata, despojado de su barco, su tripulación y su botín, demostró que la posesión más valiosa que tenía era su ingenio y su obstinada voluntad de no ceder ante el mar. Así concluye nuestro viaje a través de las tácticas de supervivencia del Caribe. Esperamos que esta inmersión profunda haya revelado no solo el terror, sino también el inspirador ingenio de estos hombres.